Pues nada, vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Como ya sabéis a estas alturas de día, las presentaciones duran 30 minutos. Al finalizar disponemos de 10 minutos más para trasladarle al ponente todas esas dudas, preguntas, comentarios que nos vais haciendo desde el inicio ya de la ponencia a través de la plataforma streaming en la sección preguntas. Podéis escribirnos. También los que estáis presencialmente en el ITI, en las diferentes salas, a través de las diferentes personas que están recogiendo esas preguntas, que nos las mandan aquí a nuestro compañero Fran, que va recogiéndolas todas. Y bueno, si queda alguna pregunta, como sabéis, pues nada, la hacemos luego, o sea, trasladamos al ponente y él pues lo irá contestando. Conmigo está también Tony, de Liti. Y nada, vamos a seguir con Federico. Federico Toledo nació y reside actualmente en Uruguay, aunque hoy creo que lo pillamos en Argentina. Federico, de todas maneras, ha estudiado aquí, en España, su doctorado y además ya enfocado, ¿no?, en el Model Driven Testing. Ya hiciste el doctorado por aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha. Eres cofundador de Abstracta, una empresa que hace 15 años ya que se dedica a la calidad del software. Escribiste el primer libro práctico de testing de software en español, que además nos comentas que se puede descargar gratuitamente desde tu web. Y bueno, eres muy activo a la hora de formar parte de las diferentes comunidades de testing y has participado en la organización de conferencias de tipo en toda la comunidad del testeo, como Testing Uruguay o el Quality Sense Conference o diferentes ambientes. Ahí estás, cada vez que hay un evento de estos, aquí contamos también contigo. Y luego, nada, nos comentas también que si tienen los oyentes curiosidad, pues pueden ir a tu sitio web y podéis encontrar allí diferente y gran variedad de información y curiosidades sobre el testing. Pues nada, sin más dilación, te damos paso, Federico, que nos ilustres con tu ponencia probando aplicaciones basadas en ChatGPT. Buenas, ¿cómo están? La verdad, súper contento de estar acá nuevamente. Creo que es mi tercera charla en VLC Testing. En alguna oportunidad estuve por ahí, por Valencia, y como decía Claudia recién, ojalá el año que viene pueda ser también presencial. Yo súper contento, de verdad, de estar compartiendo por acá. Hoy la charla la titulé Probando aplicaciones basadas en ChatGPT. Creo que se está hablando muchísimo desde que salió ChatGPT de cómo podemos aprovechar la herramienta para usarla en testing para generar ideas de prueba, para generar datos de prueba, para ayudarnos a codificar los tests automatizados. Pero a mí me interesa otra cuestión que es súper importante para quienes estamos en testing, que cada vez va a ser más relevante, porque cada vez se están construyendo y a velocidad alarmante, podría decir, una cantidad de aplicaciones que se conectan a la API de ChatGPT o de algún modelo similar y utilizan ese tipo de funcionalidades. Entonces nosotros tenemos que empezar a prepararnos y pensar, ¿cómo hago para probar este tipo de sistemas? ¿Sí? Porque hay un montón de desafíos que son como súper particulares, que ahora vamos a ver. Y la verdad que no he encontrado mucha literatura o mucho pienso alrededor de este desafío, que yo lo veo como un desafío súper interesante y a la vez súper desafiante. En esta charla les voy a dar un montón de contenido, voy a apretar, voy a hablar rápido, voy a apretar un montón de contenido, porque lo que quiero es, por un lado, que reflexionemos sobre el montón de cosas que se abren, ¿sí? Les quiero dar punteros para que después ustedes puedan ir y con eso investigar un poco más. Y de nuevo, como no hay mucha literatura al respecto todavía, la mayoría de las cosas que les voy a compartir acá son cosas que en el equipo nosotros las empezamos a inventar, digamos, a pensar, a diseñar y a decir, bueno, ¿cómo atacamos este problema? Y empezamos a bajarlo un poco más a tierra para poder compartirlo. Así que bueno. Muy bien, no voy a ahondar más en mi presentación, por acá les dejo algunas referencias más de algunas cosas que he estado haciendo, pero siempre quizá agregar que hace 18 años vengo trabajando en testing y es algo que me apasiona y
y quiero seguir porque creo que siempre hay desafíos nuevos. La charla la estructuré de esta manera. Quiero arrancar como con los fundamentos, ¿sí? de este tipo de aplicaciones y qué las hace distintas. Después voy a hablar de fundamentos, de enfoques de testing aplicables a esto. Y un tema muy importante también es el test de regresión y la observabilidad, para cerrar después con algunas conclusiones y algunos desafíos que no voy a poder abordar en la charla, que me interesa también dejar marcados. Bueno, aplicaciones que integran ChatGPT. ChatGPT surgió hace, creo que en diciembre, noviembre del año pasado, que se empezó a popularizar, y aparece este concepto que ahora todo el mundo domina mucho más, creo que es el Large Language Model, ¿no? Que básicamente modelos de lenguaje muy grandes. No voy a entrar en los detalles de cómo funcionan, cómo se entrenan, todo eso. Algo sí interesante a considerar es que esto es uno de los productos que OpenAI tiene disponibles. Es el más popular quizá porque estamos hablando de texto, un chat, algo muy fácil de usar, es gratuito, entonces, tiene una versión gratuita, pero también hay otros modelos, como Whisper para todo lo que es audio, DALL-E para imágenes, y lo que se empieza a popularizar también es el concepto de inteligencia artificial generativa. Nosotros, inteligencia artificial, machine learning, venimos muy acostumbrados a, por ejemplo, lo que nos puede clasificar datos. Por ejemplo, yo entreno un modelo con fotos de gatos, le presento una nueva foto que ese sistema nunca vio, y le digo, ¿esto es un gato? ¿Sí o no? Y el modelo me sabría decir, sí, es un gato, o no, no es un gato. Ahora, lo nuevo en esto de generativo es que yo le digo, dame una foto de un gato. Y me genera una nueva, un gato que no existe. Esa es la parte interesante, que genera cosas no existentes en base a todos los datos con los que fue entrenado, y eso tiene un potencial enorme. Especialmente, y me voy por las ramas, pero especialmente en esto de que nosotros como humanos siempre nos creímos únicos por nuestra creatividad. Bueno, a la basura todo ese argumento, porque ahora la inteligencia artificial es creativa. Bueno, ChatGPT entonces tiene un modo conversacional, ¿sí? Una interfaz de chat muy fácil de usar. A mí el wow moment, el aha moment, como le dicen, fue cuando empecé a notar de que lograba capturar el contexto. Porque chatbots existen hace tiempo, pero generalmente se olvidaban de lo que le decías, te hacían repetirle las cosas que le ibas diciendo. Acá es como que vas manteniendo una conversación súper larga y se acuerda y retoma y hace conexiones con cosas de antes. Eso me pareció súper interesante y lo menciono por algo que ahora vamos a ver más adelante. Ahora, esa es la interfaz que el 90% de la gente está utilizando. Pero OpenAI también ofrece una API que la podemos usar en la versión paga, la podemos utilizar dentro de nuestras aplicaciones. Entonces, imaginen, y este es el foco de la charla de hoy, imaginen que tenemos nuestro sistema bajo pruebas, el cual, con la información de contexto que tiene el sistema, arma un prompt on the fly y lo ejecuta contra esa API de OpenAI, obtiene la respuesta, la procesa y continúa con el propósito de ese sistema que en este caso estamos poniéndole foco a probar. Ese prompt vendría a ser como piénsenlo como una SQL que se arma con los datos de entrada del usuario. ¿Sí? Bueno, con los datos de entrada del usuario yo armo un prompt en vez de una SQL, y en vez de ejecutarlo contra la base de datos, lo ejecuto contra la API del modelo de OpenAI. ¿Bien? Bueno, si lo queremos ver en código esto, básicamente es una librería que uno le pasa distintos parámetros, y dentro de esos parámetros le pasamos los mensajes. Ahora, acá empieza a haber algo interesante para nuestra tarea de testing. Fíjense que en los mensajes yo le estoy pasando toda una conversación. Para hacerle la pregunta, la última pregunta acá dice, bueno, contame un chiste relacionado a... En realidad la pregunta dice, escribime uno relacionado a programadores. ¿Sí? Y en realidad es porque esto viene aprovechando el contexto de la conversación anterior, porque la conversación comienza, bueno, sos un comediante, bla, 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 escribimos un chiste de números, y acá le cuento un chiste de números. Entonces, esto nos da la pauta de que cuando usamos la API de OpenAI no se mantiene contexto. El contexto pasa a depender de él o la programadora de nuestro equipo. Entonces, eso es algo que tenemos que empezar a considerar en nuestras pruebas, de que ese mantener el contexto sea algo que estemos haciendo bien.
en nuestro sistema, ¿sí? Por eso voy tirando esa puntita como decir, esto es algo interesante a tener en cuenta, a probar, a ver cómo lo estamos manejando. Ahí voy a revisar algunos de los otros parámetros que aparecen por acá. Bueno, aparece el modelo, porque el modelo tiene distintas versiones. Acá estoy usando el 3.5 Turbo, pero ahora está el 4, y van a seguir saliendo distintos modelos, y entonces uno decide a qué modelo le estoy pegando. Después está la temperatura, que la temperatura varía entre 0 y 2, y acá lo que le estoy diciendo es qué tan creativo quiero que te pongas. Mientras más cerca de 0, va a ser más determinista la respuesta, y mientras más cerca de 2, va a ser más creativa, más aleatoria. ¿Sí? Y eso hace que cambie muchísimo de respuesta. Y después, por otro lado, teníamos un parámetro que se llama max tokens, que para explicar eso tengo que explicar los tokens. Básicamente, esto tiene que ver mucho con cómo funciona el modelo. El modelo concatena no caracteres, sino bloquecitos, chunks de caracteres, y de hecho, esta es la forma en que nos cobran por el uso. Entonces, por eso me interesa definir el máximo de tokens, para controlar en cierta forma el gasto. Ahora, si ChatGPT le hago una consulta, ¿sí? Que le lleva 400 tokens, y yo le seteé un máximo de 200, no significa que va a intentar darme una buena respuesta en 200 tokens, sino que va a ir generando la respuesta y a los 200, ¡pac!, me la corta. Entonces, eso puede ser muy peligroso en cuanto a qué tan bueno es el resultado que está dando, por eso es un parámetro que tenemos que prestarle atención. Les quiero hacer una breve demostración de una aplicación que hizo un colega en Uruguay. Se llama Testcraft, es una extensión de Google Chrome, la pueden utilizar, sirve para generar ideas. Pero en vez de chatearla a ChatGPT, imagínate que estoy probando un sistema así, asada, generar ideas, bla, 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 lo puedo hacer con un par de clics. Entonces, les muestro sobre el sitio de Abstracta, por ejemplo, yo tengo esta extensión, entonces lo primero que hago es pick element, elijo un elemento y digo, bueno, quiero probar este botón, y después que lo elegí, le digo, ok, generame ideas, y acá me va a empezar a generar ideas. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, tomó el HTML de Contact Us, lo metió en el prompt, que tiene un template de prompt, y le pidió a ChatGPT que genere ideas. La respuesta la parció y está armando la respuesta en base a todo esto, incluso lo arma con checkboxes, qué sé yo, porque también tiene la funcionalidad de que si yo chequeo algunas de estas pruebas, que son las que me gustaron, le puedo pedir que me genere pruebas automatizadas, y puedo elegir si en Cypress, en Playwright, usando JavaScript, usando PageObject, distintas cosas, ¿sí? Vamos a seguir con la presentación. Pero esa es más o menos, bueno, también se pueden hacer pruebas de accesibilidad. Prueba la herramienta, es gratuita, es súper fácil de usar. Ahora, en esta presentación yo lo que quiero enfocarme es cómo probar este tipo de, no cómo usar Testcraft, sino cómo probar Testcraft. Entonces, como les decía, toma el contexto, toma el elemento HTML, hay un servidor Testcraft, una API, que arma el prompt, lo ejecuta contra el chat GPT, y esa respuesta después la usa para armar esa pantallita. Ahora, empecemos, ahora que planteé el contexto, planteé el tipo de aplicaciones que estamos hablando, empecemos a pensar en distintos enfoques de testing. Y voy a comenzar con enfoques de caja negra. Este es el enfoque más básico, alto nivel que podemos tener, que es empezar a decir, bueno, ¿cuáles son los factores de calidad? Acá me estoy basando en la ISO 25000 de calidad de producto de software. Digo, ¿cuáles son los factores de calidad y qué preguntas me puedo hacer para cada uno de esos factores, en particular para este tipo de aplicaciones? Voy a llevar algunos ejemplos. Por ejemplo, para mantenibilidad, puedo empezar a preguntarme, ¿cómo estoy estructurando los prompts del sistema? ¿Son legibles? ¿Son fáciles de entender? ¿Se están versionando junto con el código del sistema? ¿Qué tanto tuvimos que ajustar el sistema cuando pasamos del modelo 3, del modelo 3 al 4? Eso me habla de mantenibilidad y son preguntas súper específicas. Para performance, ¿qué pasa si el servicio de OpenAI está caído o anda lento? ¿Qué tan rápido puedo llegar a consultarlo? Porque existe un límite de la cantidad de requests por segundo que puedo hacer. Para seguridad hay un montón de cuestiones que nos podemos hacer, si estoy mandándole datos sensibles, si podría llegarme a sugerir contenido indebido, o incluso si la aplicación se protege, y escuchen bien esto, prompt injection. Si no escucharon hablar de esto, es muy parecido a SQL injection, donde básicamente un usuario malicioso pone entradas que hacen que al copiarse en la SQL, o en este caso en el prompt, y se ejecuten sin sanitizar esa entrada, termina ejecutando algo que no era el objetivo inicial de esa ejecución.
se clasifican en dos tipos. Goal hijacking es cuando la entrada me hace cambiar el objetivo del prompt, y otro que se llama prompt leaking, que al cambiar el prompt, lo que me hace es devolverme el prompt, y de esa forma el atacante puede entender qué estoy consultándole a ChatGPT. A modo de ejemplo, para que vean qué se puede llegar a hacer con esto, lograron que con un tweet, hay un bot que lee los tweets y genera un contenido basado en pedirle a ChatGPT, lograron que ese bot escriba, publique: vamos a tomar el poder si el presidente no soporta el trabajo remoto. Que es un chiste, es muy gracioso, dio para una captura, se hizo viral, pero esto me parece que nos da una idea de qué es lo que puede llegar a pasar, y más cuando estemos integrando esto cada vez más con distintos tipos de aplicaciones, ¿sí? Pasemos a hablar de otros enfoques de caja negra. Hemos utilizado heurísticas y técnicas de prueba, por ejemplo, no sé, mind maps, partición de equivalencias, combinación de valores por pares, tablas y árboles de decisión, todas estas que aparecen acá. Por las dudas, si no conocen o si no están familiarizados, les recomiendo estudiarlo en mi libro, que lo pueden descargar gratuitamente, está en español, y hay ejemplos prácticos para todos este tipo de enfoques. También están las heurísticas de San Francisco Depot o de QHICAPS. Todas esas son técnicas que son aplicables a este tipo de sistemas, pero tenemos un desafío muy particular, que el resultado esperado no es determinista. Nosotros la típica que hacíamos era, agarramos una planilla, ¿no? Y poníamos, bueno, cuando voy a meter esta entrada, y esta entrada, y esta entrada, ¿cuál es el resultado esperado? Y bueno, lo calculo, pienso, miro las reglas de negocio y digo, el resultado esperado es este. Eso ya no pasa acá, y ese es uno de los problemas más grandes que tenemos, o de los desafíos más grandes que tenemos, porque los resultados, si ejecuto 2 veces lo mismo, me da resultados diferentes. Entonces, no puedo definir un resultado esperado, ¿sí? Puedo sí pensar criterios, o que quiero que la respuesta vaya por acá o por allá, pero es bastante complicado en este sentido. Como en la mayoría de estos sistemas estamos hablando de que el resultado va a ser un texto, también puedo aplicar análisis de calidad de texto. Entonces puedo revisar la coherencia, la completitud, si es consistente, si es fiable, un montón de cosas relacionadas a calidad de texto. Eso me parece relevante mencionarlo también. Pasemos a hablar de enfoques de caja blanca, ¿sí? Enfoques de caja blanca, y dentro de ellos quiero empezar con pruebas estáticas, vamos a llamarle, o pruebas unitarias al prompt. Eso significa, quiero agarrar el prompt que está usando mi sistema y analizarlo. Y dentro de ese análisis quizá puedo empezar a pensar, ok, ¿y qué pasa si este prompt, en vez de esto, lo modifico y le cambio acá? Y acá entra toda esa rama que se creó hace muy poco llamada prompt engineering, ¿no? Ingeniería de prompts, que hay como distintas técnicas para hacer que los prompts sean más eficientes, ¿sí? Y ustedes me podrán preguntar, che, ¿y esto es tarea de testing? Porque capaz que es el prompt engineer. Y sí, es verdad, pero me parece que si vamos a estar testeando este tipo de sistemas, me parece que está súper bueno empezar a familiarizarnos, a embarrarnos las manos con este tipo de prácticas también, entender cuál es el prompt que se está usando contra ChatGPT y ver si se puede mejorar, tener conversaciones con distintos integrantes del equipo para analizar, ¿sí? Así como analicemos esta porción de código, vamos a llamar el prompt, también está bueno, perdón, antes de eso, consideraciones. Estábamos hablando de revisar y probar los prompts, pero hay que tener algunas consideraciones. Por ejemplo, no es lo mismo probar un prompt en ChatGPT, en la web, en el chat, que por la API, ¿sí? Es muy importante pegarle a la misma versión del modelo, revisar la temperatura, el máximo de tokens, que sean los mismos que se está usando en el código. Y para eso, para poder ejecutar estas pruebas, entonces, tenemos que usar o el Playground, que ofrece OpenAI, o usar Postman directamente y pegarle a la API o algún tipo de script, ¿sí? Lo otro que quería pasar a hablar era de no solamente revisar el prompt, también revisar el código que prepara ese prompt y ver cómo se está generando, tomando la entrada, si se está sanitizando, cómo se concatena con el prompt, cuando se ejecuta, cómo se procesa la respuesta. Todo eso también nos puede dar un montón de ideas de cómo probarlo. Hace poco hicimos un taller interno en Abstracta y ese tipo de ejercicios nos sirven un montón para sacar ideas de qué probar. Y creo que como testers no estamos tan acostumbrados a hacer pruebas
basados en el código. El caja blanca se deja más para el desarrollador con sus pruebas unitarias y siempre hemos estado muy alejados de ese tipo de pruebas y creo que nos va a cambiar muchísimo la mirada si logramos revisar, aunque sea esa porción de código y familiarizarnos un poco más. También quiero hablar de pruebas de integración, lo metí dentro de enfoques de caja blanca, pero más o menos. De pruebas de integración, esto es como cualquier API, ¿sí? Y para probar una API y cómo mi sistema utiliza esa API, ¿qué es interesante hacer? Un mock. Entonces, moqueo, preparo un mock de la API de OpenAI y pruebo distintas situaciones que se pueden dar. Entonces, quiero probar, por ejemplo, qué pasa, simular la situación de que esa API está caída o que anda lenta o que me da distintos tipos de errores. Y acá les dejé el link a la documentación de todos los error codes que te puede retornar la API de OpenAI. O distintos casos borde de si la respuesta es vacía, si esto, si lo otro. Podemos inventar un montón. Pero como estoy probando un sistema que se conecta con una API, es súper interesante hacer pruebas de integración de este tipo, ¿sí? Eso lo podemos hacer con SoapUI, Postman, WireMock o otro montón de herramientas para esto. Lo que es súper importante es que nuestro sistema nos permita en algún lado configurar cuál es la URL de OpenAI y que nos deje hardcodeada. Pero bueno, detalles de implementación. El último bloque del que les quería hablar en profundidad es del testing de regresión y de la observabilidad. El testing de regresión, en particular, tiene un problema, una dificultad, un desafío, por hablarlo de una forma más motivante, que tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? La respuesta no es determinista. Ejecuto 2 veces lo mismo y me retorna cosas diferentes. Entonces, nos vamos a enfrentar a la situación de que hoy estamos usando el modelo 3.5 y sale el modelo 4 que te promete un montón de mejoras y yo me quiero pasar al modelo 4 porque funciona muchísimo mejor. Ahora, ¿cómo va a funcionar mi aplicación con ese nuevo modelo? ¿Va a funcionar bien o no? ¿Va a afectar a la forma que lo utilizo, a los resultados que estoy dando? O incluso, sí, eso, verificar de que no hay regresiones. Y me va a interesar automatizar, porque si no, en cada cambio, si tengo que hacerlo todo manualmente, sabemos que eso enlentece todos los procesos de desarrollo y por eso es súper interesante automatizar pruebas. Ahora, ¿cómo puedo automatizar algo que no es determinista? Ese es el desafío más grande, ¿sí? Ahora, la solución, no hay que inventar nada para esto, la solución para probar mis prompts de manera más unitaria es utilizando algo que está, un framework que está dentro de la plataforma de OpenAI que se llama Evals. Ahora, si ustedes van a la documentación oficial de Evals, va a costarles un montón, a mí me costó un montón entenderlo. Les dejo por acá un link a un blog post de alguien que realmente lo explica de una forma muy, muy buena. Estamos hablando de test sets, ¿sí? De conjuntos de datos de prueba. Es un framework que me permite ejecutar pruebas sobre prompts, sobre Large Language Models o sobre herramientas que utilizan Large Language Models. Son fáciles de crear, no requieren código. Existe incluso un modelo, un conjunto un registro de vals desafiantes, o sea, de pruebas desafiantes, que es open source, cualquiera puede ir y contribuir. Pero lo interesante es el framework y es lo que voy a mostrar ahora, porque ofrece templates básicos y avanzados, ¿sí? Estos son los básicos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo tengo mi prompt, ¿sí? Y quiero ver cómo que ese prompt retorne esta respuesta que yo tengo como ideal, ¿sí? Y el básico, el template básico, lo que me ofrece son comparaciones básicas. Eso significa, bueno, fíjate que la respuesta está incluida en mi respuesta ideal, o fíjate que empiece por este texto, o que no contenga tal texto, ¿sí? Cosas simples de análisis de texto, ¿sí? Entonces, el framework lo que hace es ejecutar el prompt de input, toma el output y lo compara con alguno de esos templates de comparación contra el output ideal y te dice true o false. O sea, ¿pasó la prueba o no pasó la prueba? ¿Sí? Ahora, cuando la cosa se pone interesante es los más avanzados, los Model Graded Eval Templates. Acá lo que hace, esto es buenísimo, es medio pire, pero lo que hace es, agarra mi input, mi prompt de input, y agarra mi respuesta ideal. Pero la forma de decir si pasó o falló el test es usando otro prompt.
agarra y arma otro prompt donde dice, ¿esta respuesta se parece a esta semánticamente? ¿O esta respuesta está incluida dentro de mi respuesta ideal semánticamente? Y entonces ese prompt me termina diciendo true o false, pasó o falló la prueba. Y hay varios templates, hay algunos que en esto, comparación semántica, si está incluido, si no, pero el hecho de preguntarle con otro prompt a ver si la respuesta está funcionando, me resulta como preguntarle a un testigo si es el asesino, ¿no? Es bastante curioso, pero es bastante efectivo en esto de poder automatizar un poco este tipo de pruebas. Podemos usar el mismo modelo o podemos usar otro modelo, otra versión del modelo o algo así, pero bueno, este es el framework que nos propone OpenAI para este tipo de cosas. Pasemos a hablar de observabilidad. Acá el problema que tiene este tipo de sistemas es que pierde un poco el control de lo que está pasando, ¿sí? Los contenidos específicos, las cosas que se le están retornando al usuario, si son útiles o no, incluso el costo, cuánto estoy gastando de cantidad de tokens, que hablaba hoy más temprano, o qué tan rápido está dando esas respuestas, ¿sí? Ahí es donde observabilidad, que lo mencionaba Claudia en su charla recién también, este concepto básicamente lo que dice es que tendríamos que poder ofrecer información sobre el interior del sistema y cómo se está comportando hacia afuera, ¿sí? Eso se hace a través de métricas, trazas y logs. Métricas que puede ser desde la plata que se está gastando, el uso de CPU, los tiempos de respuestas, los logs es lo más fácil, ¿no? Loguear, por ejemplo, todos los prompts, las respuestas, tal. Y las trazas, lo interesante es que puedo hacer una traza del usuario desde que el usuario hizo clic en el botón de generar ideas de prueba en Testcraft, hasta que, mira, eso hizo que se arme este prompt y el chat le devolvió esto. Imaginen que el sistema se conecta con una base de datos y hace otra cosa. Las trazas es lo que me permite ver para cada ejecución todo lo que sucedió y hacer un análisis. Acá les dejo también un link al sistema de observabilidad que ofrece Datadog, que lo empezó a ofrecer hace muy poco, porque todo esto es nuevo, entonces las herramientas de observabilidad también están yendo atrás para intentar darle soporte a este tipo de cosas. Y ahora sí, para ir cerrando, pasemos a hablar de conclusiones y algunos desafíos que no me llegó a dar para hablar y que hay un montón más. Hoy lo que intenté transmitirles es que esto es un desafío que existe y que va a empezar a ser cada vez más común y está en nosotros empezar a prepararnos. Vamos a tener que seguir generando herramientas, técnicas. De nuevo, todo esto que les presenté hoy fueron cosas que, como no encuentro nada por ahí, con el equipo dijimos, che, vamos a ponernos a pensar a ver cómo vamos a enfrentar este desafío, desde qué ángulos, y por eso lo armamos. Hoy les mostré algunos enfoques de testing de regresión, de observabilidad, que pueden ser útiles, ¿sí? Ahora, una pregunta que quizá se están haciendo es, ¿qué enfoque sería más efectivo? ¿Caja negra, caja blanca? A mí me parece que puede ser un poco de cada uno, pero también creo que si nos quedamos solo en el caja negra no va a ser suficiente. Podemos acercarnos al caja blanca mirando el código, pero no siempre vamos a tener acceso al código. Y ahí es donde la usabilidad pasa a tener un papel clave, porque al nosotros poder hacer una traza de nuestra ejecución del caso de prueba, vamos a decir, y ver qué prompt se armó, cuánto demoró y qué, no sé, un poco más de información sobre el interior de lo que sucedía en el sistema, eso me va a alimentar con información súper útil para decir, mirá lo que está haciendo, tal vez estaría bueno probar esta otra cosa y así seguir iterando y seguir mejorando nuestras pruebas, ¿sí? Ahora, esto no es todo. Hay otro montón de cosas a las cuales prestarle atención. Cosas que no me da y dan para una charla cada una, ¿no? Embeddings. Voy a tirar solo titulares. Embeddings, LangChain, agentes, ¿sí? Que es como tirar un prompt y que se empiecen a suceder cosas, vamos a decir. El web browsing, los plugins de ChatGPT, el Code Interpreter, que ahí se empieza a ejecutar código Python del lado de ChatGPT. Los modelos se les puede hacer fine-tuning, y ChatGPT no es el único modelo, existen otro montón de modelos y cada vez están saliendo más. Entonces, con esto, de nuevo, lo que quise en media hora es compactar un montón de cosas para que ustedes después más o menos tengan algunos links de por dónde empezar a investigar. Yo súper contento de seguir la conversación, así que ojalá tengan preguntas y podamos seguir conversando estos últimos minutos, pero si no, búsquenme en redes, búsquenme en LinkedIn y me van a encontrar y podemos seguir conversando. Por último, los quería invitar, el 9 de noviembre vamos a estar con esta conferencia de la Quality Sense, la segunda edición, que va a ser online.
El 10 de noviembre va a ser en Santiago de Chile, así que quien quiera acercarse a Santiago de Chile también, bienvenidos. Y bueno, eso es todo por hoy, y si hay preguntas, de nuevo, encantadísimo de seguir la conversación. Pues muy interesante, la verdad es que es súper interesante esta ponencia. Y voy a empezar con una pregunta, porque esto último que has dicho, que existen más modelos, además de este. ¿Tú has probado muchos o solamente te has centrado en este? O sea, Yo ¿cómo por has ahora, elegido este? Yo por ahora me he centrado más en ChatGPT, pero en la empresa lo que hemos hecho también es empezar a usar el modelo de Azure, que también está basado en GPT, pero Microsoft lo ofrece en otro formato, y no funciona exactamente igual. La API es prácticamente la misma, pero si vamos a ponernos técnicos, es otro modelo. Pero bueno, sí, me he concentrado más en este. Pero seguro que todos intentan ser más o menos parecidos. De hecho, empezaron a salir un tipo de aplicaciones que funcionan tipo proxy, que vos podés usar esa aplicación como proxy, esa API como proxy, y vos le configurás, quiero usar el Llama, quiero usar el ChatGPT. Entonces se encarga de mandarlo al modelo que vos querés y te retorna la respuesta de una forma más uniforme, vamos a decir. ¿Y tú piensas que al final vencerá uno? ¿Se mantendrá uno por encima de otro? ¿Cómo lo ves? No me resulta interesante la cuestión, porque en realidad son cosas que no podemos controlar y nosotros tenemos que adaptarnos a lo que suceda, y sea lo que sea, tenemos que seguir aprendiendo y cómo probarlo. Sean uno o sean 20, vengan. Vengan de a uno, pero vengan. La verdad que sí. Tenemos por aquí una pregunta que decían, ¿en qué lenguajes de programación se pueden generar los casos de prueba automáticos? En realidad es a gusto del consumidor, porque estoy pensando si hay alguna restricción en particular, pero la mayoría de las cosas que probé que son específicas, tendrías que consumir la API. Creo que todo lo de vals y eso, si uno quisiera engancharse un poquito más ahí, está en Python, pero no tengo dudas de que si no existen Java, van a existir conectores para cualquier lenguaje, cosa que se pueda integrar con lo que sea. Vale, y referente a Testcraft que has mencionado, ¿cómo de fiable? O sea, una persona nos ha preguntado que cómo de fiable es lo que te genera, y si lo tienes que revisar, lo típico de yo lo lanzo y me fío del todo o no. Eso... Bueno, me parece una pregunta súper relevante, y me parece que es la pregunta que nos tenemos que estar haciendo para todo lo basado en inteligencia artificial. Esto es tan fiable como ChatGPT, porque en realidad yo les mostré, ¿no? Lo que hace es tomar un elemento, una parte del HTML de la página, se lo pasa al ChatGPT y le dice, ¿qué pruebas harías a esto? ¿Ustedes basarían sus pruebas en ChatGPT, en lo que les dice? Y no, pero puede ser un buen aliado al momento de, ¿por dónde empiezo? No sé, a ver, tirame alguna idea. O ya tengo mis ideas. Viste, en esto de la paradoja del pesticida, que uno termina siempre probando lo mismo, y capaz que necesitas a alguien que venga y te diga, mirá, ¿pensaste en esto? Para eso puede ser súper útil, para pensar otras ideas. Ahora, no consideren que esto nos va a seguir una metodología, o que nos va a garantizar un coverage de acuerdo a determinado modelo. No, esto es lenguaje, esto agarra un cacho de texto y te da sugerencias en base a eso. Entonces yo no me confiaría como única herramienta, sí como para decir, a ver, alimentame con creatividad y de ahí disparar mi creatividad, ¿sí? Pero no para solo basar mis pruebas en eso. Sí. Genial, genial. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué técnicas de testing serían aplicables y cuáles serían sus límites? Un poco lo comenté en técnicas de testing. Me imagino que estamos hablando de, bueno, este tipo de modelos, por ejemplo, hacer un modelo de una máquina de estados y a partir de esa máquina de estados derivar casos de prueba, y ya sea máquinas de estados, ya sea que es un sistema que está muy basado en datos, entonces decide usar tablas de decisión o combinatoria por pares o clases de equivalencia. No sé, lo que quieran usar son todos aplicables. La dificultad está en que no voy a poder
pensar de antemano cuál es la respuesta esperada, sino que ahí voy a tener que establecer como heurísticas, cosas que me acerquen a una respuesta ideal y comparar esa respuesta ideal con lo que me retorna. Piensen en probar Testcraft. Imaginen que yo digo, mi caso de prueba es, me meto a la página de Abstracta, tengo el botón de Contact Us, le hago clic, le pido que me genere ideas y la respuesta esperada es, ¿cuál es? Y bueno, quiero que me haga pruebas sobre el botón en base a sus atributos HTML. Se dio cuenta que es un botón y me está haciendo pruebas que dicen que le haga clic, que después de hacerle clic, que me redirija a una página. No sé, ese tipo de cosas las considero, bueno, está atinado, va por este lado. Ahora, si me hace una prueba que me dice, poné en el botón el valor tal, no es un input, es un botón, entonces eso está mal. Pero esta idea, o sea, tengo criterios, puedo establecer criterios, pero no puedo decir, el resultado esperado tiene que ser este cacho de texto, ¿sí? Esa para mí es la limitante o dificultad. Genial. Pues no tenemos más tiempo. Ojalá tuviéramos más, la verdad, porque es muy, muy interesante todo este tema. El tema da para conversar mucho rato, sí, seguro que sí. Y a ti se te ve que te apasiona, o sea, es increíble. Por lo menos a mí me ha encantado cómo lo has dado, porque es que es... Qué bueno. Muchas gracias, Tony. Yo la verdad, sí, me apasiona el testing en general, pero en realidad en estos últimos meses he estado compenetrado con todo esto. Y lo que veo es que el tema se abre cada vez más y que empiezan a aparecer cada vez cosas, abstracciones sobre abstracciones que hacen que todo sea cada vez más complejo y más interesante también de probar. Así que seguiremos investigando. Muy bien. Pues muchísimas gracias.